En el presente video vamos a explicar cómo se aplica la expresión de la temperatura media logarítmica a distintos tipos de intercambiadores de calor. Pueden observar en la imagen la gráfica de temperatura contra posición para dos intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor con flujo en paralelo y un intercambiador de calor a contraflujo. Pueden observar cómo la corriente caliente ha sido identificada y cuál es el flujo en base a las flechas que se están mostrando, lo cual demuestra que en el caso del intercambiador a contraflujo ambas corrientes van en sentido contrario y en el caso del intercambiador de calor en flujo paralelo van en el mismo sentido. Pero ahí están identificadas tanto la corriente caliente como la corriente fría. Retomando la expresión que nosotros habíamos concluido en el video anterior sobre la diferencia de temperatura media logarítmica, la escribiríamos en este momento como la diferencia de temperatura media logarítmica es igual a la diferencia entre ambas corrientes, TH menos T sub C, evaluado en la posición L, menos la diferencia entre ambas corrientes, TH menos T sub C, evaluada en la posición 0, esto dividido entre el logaritmo natural de estas mismas diferencias, es decir, TH menos T sub C evaluado en L entre TH menos T sub C evaluado en 0. Lo que quiero explicarles acá es cómo nosotros tendríamos, para poder aplicar correctamente la expresión, siempre tener en mente cuál es el punto en la posición L y cuál es el punto en la posición 0. Mi consejo, en la mayoría de los casos, es hacer el diagrama de la parte superior, donde ustedes identificarían su intercambiador de calor, ver cuáles son justamente los puntos o los estados de cada corriente, tanto la caliente como la fría, de tal manera de que nosotros podamos, en ese caso, lograr identificar correctamente los subíndices adecuados y que son los que tenemos que emplear. Eso es algo sumamente importante porque nos permitiría a nosotros poder aplicar de forma correcta la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo a continuación, el cual nos permita poner en práctica este principio. Voy a mostrarles un intercambiador de calor, el cual básicamente es un intercambiador de calor a contraflujo. Haríamos una representación esquemática acá. Tendríamos básicamente en la parte central el flujo de una de las corrientes y en la parte superior tenemos el ingreso de otra corriente y la salida en la parte inferior. Sería algo así como esto. Entonces tendríamos un intercambiador de calor. Lo importante es ver los subíndices. En el lado izquierdo tendríamos T1 de entrada, del lado derecho tendríamos T1 de salida. En la parte superior tendríamos T2 de entrada y en la parte inferior T2 de salida. Sabemos que en este caso la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Eso significaría que T1 es básicamente la corriente caliente y T2 es la corriente fría. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es poder hacer el diagrama de nuestro intercambiador en términos
de la variación de temperatura con respecto a la posición, tal como lo estamos haciendo en este momento. Sí hay que tener en mente que es un intercambiador a contraflujo, por lo tanto haríamos el gráfico para un intercambiador a contraflujo, tal como lo estoy planteando en este momento. Y también indicamos los sentidos de ambas corrientes. Esto lo haríamos de esta forma. La corriente caliente va hacia abajo y la corriente fría va hacia arriba. Luego identificaríamos cuáles son los distintos puntos que físicamente habría que identificar en el diagrama. Como la entrada del caliente es T1E, entonces nosotros indicaríamos acá, en este gráfico de temperatura versus posición, que la temperatura que está entrando el caliente es T1E. Y la temperatura con la que sale es T1S, T1 salida. Y algo similar planteamos para el otro flujo. Temperatura 2 de entrada y temperatura 2 de salida. Por lo tanto, con esto sería sencillo evaluar, conociendo cuál es la posición 0, cuál es la posición L, la diferencia de temperatura media logarítmica en este caso. ¿Cuál sería? Pues ocupando la fórmula, la diferencia de temperatura media logarítmica sería igual a lo siguiente. Dijimos que era temperatura caliente menos temperatura fría evaluada en L. Esto nos daría en la posición L, básicamente la resta de T1E menos T2S. A esto hay que restarle TH menos T sub C evaluado en la posición 0. Y eso sería T1S menos T2E. Todo esto habría que dividirlo entre el logaritmo natural de estas mismas diferencias. En otras palabras, T1E menos T2S dividido entre T1S menos T2S.